utilizando 4 elementos, cordón superior, cordón inferior y montantes, ¿sí? Que son, yo los tengo ya porque son correas de techo y son vigas de pórticos. Solamente agregándole 2 diagonales, inventé una viga que tiene capacidad de absorber esfuerzos horizontales, porque fíjense cómo funciona, ¿sí? Esta acción que está acá, ¿sí? Comprime este elemento, ¿sí? Por eso este se encuentra comprimido. Este se va a traccionar y este se va a comprimir, y va a llegar ese esfuerzo directamente hasta acá. Lo mismo va a pasar en el lado derecho con esta otra fuerza, ¿sí? Y estas 2 fuerzas, ¿sí? Las voy a tener descargando directamente como compresión sobre estos paños de la viga. Entonces, a mí se me van a generar ahora esta viga de contraviento que supuestamente tiene acá, en estos triangulitos verdes, 2 apoyos, ¿sí? Acá y acá. Vamos a ver esos apoyos, ¿sí? ¿Dónde se encuentran? ¿Sí? Estos 2 apoyos, si yo ahora me voy a ver el corte de esta estructura, ¿sí? Tengo que identificar dónde están, porque este elemento también lo tengo en el corte, que es la viga. Entonces yo tengo que tener algún elemento que me absorba ese esfuerzo horizontal. Bueno, fíjense dónde va a estar. Si yo me voy al lateral del frente y el fondo de la estructura, ¿sí? Esos elementos que recién veíamos, ¿sí? Es este que está acá. Acá tienen el elemento de la punta que se estaba comprimiendo debido a la carga que venía de allá. Y acá, si yo lo veo, no tengo nada, porque esto está todo articulado. Pero, ¿qué pasa si yo le agrego otra diagonal? Igual que hice en el techo. Bueno, muy sencillo. Todo el esfuerzo que viene acá, ¿sí? Todo el esfuerzo que viene ahí va a comprimir este elemento, se va a traccionar esta diagonal y se va a comprimir este parante. Entonces, fíjense, este es el esquema, cómo funciona ese nudito que tenemos ahí. Entonces, fíjense ustedes que con simplemente agregar 3 elementos o 4, como quieran, una diagonal acá. Espérense que voy a marcar porque si no, no lo ven. Una diagonal ahí, ¿sí? Otra diagonal acá. Y después marcar. ¿Qué pasó? Hicimos marcar. Espérense un ratito. Me tiro para. Borré la ilustración. Con 2 diagonales en el techo que agregamos de hierro ángulo, que es un elemento estructural muy liviano, muy sencillo, muy simple, ¿sí? Más una diagonal en este lado y otra diagonal en el otro pórtico posterior, yo generé un sistema que puede absorber esfuerzos horizontales dentro de la estructura. Entonces, yo generé toda una viga de contraviento del lado izquierdo que con 2 diagonales, ¿sí? Más una diagonal en el lateral, puede transmitir los esfuerzos que vienen por este costado, esta presión que tengo la pueden transmitir a los laterales. Y de ahí lo llevan a la fundación. Y lo mismo, fíjense qué hago del lado derecho. ¿Qué pasa con toda esta succión del lado derecho que decíamos que teníamos? Bueno, pasa exactamente lo mismo al revés. ¿Por qué? Porque ahora las que yo necesito que se traccionen son estas, no como pusimos allá, ¿sí? Entonces coloco estas diagonales en el otro sentido. Y va a suceder que va a pasar esto, ¿sí? Va a llegar acá y el esquema de reacción va a ser el mismo con la columna 8, ¿sí? Entonces, de esta forma, fíjense, yo transformé la estructura agregándole un par de elementos para poder absorber los esfuerzos horizontales. Y quedó solucionado el problema. La estructura está diseñada y es estable. A ver, fíjense que en todo esto yo no puse un solo número, ¿sí? Acá no estamos hablando de números, estamos hablando de elementos y de análisis estructural. Ustedes fíjense que todo este punto y todo esto que venimos hablando, dibujitos y todo, son solamente esquemas estructurales, ¿sí?
Profe, Yo les una voy pregunta. mechando, les voy diciendo, bueno, vamos pensando en... Sí, sí, decime Juan, perdón. Si no coloco la diagonal en el pórtico posterior, ¿la viga de contraviento no cumple su función, digamos? Muy buena la pregunta. Juan me dice, che, ¿qué pasa si yo no coloco esta viga de contraviento? Acá, la segunda, esta acá. ¿Qué pasa si no la coloco? Bueno, nosotros ¿por qué lo pusimos? Para dividirla y para que ustedes vean qué pasa de un lado o qué pasa del otro. Pero si yo no coloco esta viga de contraviento, esta succión que está acá, yo la tendría acá. Fíjense. Claro que va a funcionar. ¿Cómo no va a funcionar? Miren, lo hicimos simplemente para dividir los lados y que ustedes sea un poquito más sencillo. Pero fíjense, este esquema que ustedes tienen acá estaría con un esfuerzo ahí, un esfuerzo acá, me salió torcida, un esfuerzo acá y un esfuerzo acá, ¿sí? Tendría la succión puesta acá. Y bueno, lo que sucedería sería algo muy similar a esto. A ver. Este elemento que está ahí, este elemento que está acá, este elemento que está acá y este elemento que está acá, que son nada más ni nada menos que las vigas B1 y B2, serían traccionados por estas cuatro fuerzas que tengo acá a la derecha, ¿sí? Por esta y esta, se produciría una tracción y esa tracción llegaría directamente acá, a este pórtico y a este otro pórtico, ¿sí? Entonces, fíjense, si me aparece un esfuerzo de tracción acá, en cada una de estas barritas, ¿sí? Esta tracción que va a venir acá se va a transmitir por acá. Y esta tracción se va a transmitir por ahí. Esta tracción se va a transmitir por acá y esta otra tracción de la punta se va a transmitir directo por acá, porque esta es una viga y es una barra, ¿sí? Y todo va a pasar a llegar al punto de C1 y C4. Va a haber un esfuerzo de izquierda a derecha en ese punto, ¿sí? Entonces, ese esfuerzo de izquierda a derecha que aparece ahí, que toque, me vuelve loco esto de los dibujitos, ¿sí? Va a aparecer acá, va a aparecer en este lugar, miren, fíjense. Algunos van a aparecer, fíjense que se los dibuje, algunos van a aparecer acá en la punta, directamente, y otros van a aparecer acá, ¿sí? Pero en definitiva va a ser lo mismo, porque van a ser esfuerzos horizontales que van a venir ¿a qué? Van a venir a traccionar esta diagonal y comprimir este montante. Y van a funcionar exactamente de la misma forma. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que funcionaría exactamente igual. O sea, no me haría falta directamente. Lo hicimos en este caso para que ustedes vean, digamos, cómo podemos dividir, digamos, y hacer un esquema simétrico, parejo. ¿Por qué? Ya van a ver que después, un poquito más adelante, vamos a complejizar esto y vamos a decir, che, el viento puede venir de izquierda a derecha y también de derecha a izquierda. Entonces, si yo invierto las acciones de viento, esta viga de contraviento a este lado no me va a servir. Porque estas diagonales, en vez de estar traccionadas, van a estar comprimidas. Y esa diagonal funciona exactamente como un cable. Si yo la comprimo, se afloja todo y no tiene forma de tomar compresión. Entonces, muchas veces por eso ustedes van a ver que las estructuras se arman de forma simétrica, digamos, tratando de ponerle, a ver si encontramos acá el elemento, ponerle cruces en los dos sentidos, ¿sí? ¿Y por qué la armamos simétrica? Y bueno, por una cuestión de rigidez también. Por más que yo diga, che, yo con una viga de un solo lado funciono, pero la estructura, acuérdense lo que vimos al principio, el primer esquema y principio que hablamos, dijimos, la estructura metálica trabaja como un conjunto, ¿sí? Y para que trabaje como un conjunto tiene que tener simetría, ¿sí? Entonces yo tengo que armar estas vigas de forma simétrica, ¿sí? Ustedes van a ver que en los ejercicios yo muchas veces les voy a plantear de un solo lado la viga, por ejemplo, o voy a plantear una sola al medio. Y ustedes van a decir, ingeniero, eso no es lógico. Sí,
no es lógico ni es lo que se hace en la realidad, es cierto. Pero lo que yo estoy tratando de forzar es que ustedes piensen cómo funciona la estructura. Estamos ejercitando justamente ahora el pensamiento de ustedes en cuanto al funcionamiento de la estructura. Pero en la vida real siempre vamos a usar estructuras simétricas, ¿sí? Esto lo hacemos a modo simplemente de ejemplo para que ustedes se empiecen a ejercitar en su mente el funcionamiento de la estructura, ¿sí? Y que se acostumbren a ver distintos esquemas estructurales que son un poquito falsos, por decirlo de alguna forma. Pero siempre vamos a trabajar en la realidad con estructuras simétricas de este tipo. Y otra cosa más, ¿sí? Las estructuras siempre tienen que ser estructuras simples, lo más sencillas posible. Cuando ustedes se complican con la estructura, se complica todo, ¿sí? Porque se complica la estructura y también se complica el calculista, porque después se arman unas marañas de cosas que no pueden ni determinar ustedes por dónde van las acciones y demás. Entonces, sean lo más concretos y lo más simple con las estructuras, ¿sí? La estructura metálica, la mayoría de las veces, utiliza elementos simples, articulados, unidos de forma sencilla, digamos, clara, concreta, que los esfuerzos pasen de un elemento a otro de la forma más concreta posible, ¿sí? Cuando yo empiezo a utilizar cosas raras, se empieza a complicar todo el cálculo, ¿sí? Bueno, ¿qué hicimos al final? Una vez que ya tenemos el esquema, fíjense, ustedes ya ahora tienen el esquema perfectamente determinado, ya dijeron, ya está mi estructura, con el techo, con los laterales, es estable a esfuerzos verticales y a esfuerzos horizontales, que son los que planteamos ahí de viento. Entonces, yo ya tengo mi esquema estructural armado y analizado, ¿sí? Porque yo ya sé cómo viajan las cargas, ¿sí? No tengo que pensar otra cosa. Lo que me queda ahora es el paso que viene acá, punto número 2, determinar cuánto valen cada una de las acciones exteriores, cargas generales y particulares de los elementos, ¿sí? El peso propio, la sobrecarga y el viento. Bueno, acá yo les puse tablas para que ustedes vean cuánto pesa realmente una chapa. Acá tienen la chapa de techo, acá tienen el peso de la chapa de los laterales, ¿sí? Acá tienen cuánto pesan los tornillos, los accesorios, cuánto pesan las correas, cuánto pesan las vigas, cuánto pesa cada uno de los elementos que ustedes tienen que analizar. Entonces ustedes van a componer la acción del peso propio para poder determinar cuánto vale el peso propio de la estructura, ¿sí? Con eso van a poder determinar cuáles son las cargas que van a llegar a cada uno de los elementos estructurales. Suman los pesos y los distribuyen en cada uno de sus elementos, ¿sí? Y también determinamos, en este caso, la sobrecarga reglamentaria, que va a ser sobre la cubierta, que es de 60 kilos por metro cuadrado, y vamos a determinar también que la acción del viento, esta que mostramos recién, de izquierda a derecha, va a tener 51 kilos por metro cuadrado del lado izquierdo y 37 del lado derecho como succión, ¿sí? Presión de 51 y succión de 37. Lo determinamos así, acá están los reglamentos, si ustedes lo quieren ver, ¿sí? CIELSO 101-2005, cargas permanentes y sobrecargas para el diseño de edificio y estructura, y el 102-2005, que es para determinar las acciones del viento, ¿sí? Tienen para divertirse, si se quieren poner a revisar eso, les aconsejo que no lo hagan, concéntrense en esto. Una vez que ustedes llegaron hasta acá, comprendiendo todo esto que vimos, que es la explicación concreta, bueno, esto es lo que vamos a querer que ustedes hagan, ¿sí? Nosotros les dimos acá, fíjense, una tablita de Excel, ahí, vieron que existe ¿cómo se llama? En las películas, el mago de Oz. Bueno, acá tenemos el mago de Lourdes, porque Lourdes es la que hace magia con la V y carga todas estas planillas que ustedes van a tener que llenar después, porque la verdad que yo no tendría forma de poder cargar y la tecnología ya cada vez va más rápido y no la puedo alcanzar. Así que gracias que Lourdes la maneja muy bien y para ella todo es fácil. Dice, no, es re fácil cargar las planillas, re fácil. Bueno, espero que nunca se vaya de la cátedra, así, así yo no reniego con la tecnología. Bueno. Yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar. No, gracias.
Te agradezco enormemente. Si querés, yo te regalo unos cuantos cálculos de estructuras metálicas gratis. Vos seguís haciendo las planillas. Sí, la verdad que hoy charlaba con los chicos de primer año y les decía eso. Fíjense, les tengo que confesar incluso algo a ustedes también. Ustedes mismos, chicos de quinto año, son unos bebés de pecho comparados con los chicos de primero. Ustedes no se dan una idea, los de primer año, los que manejan la tecnología, pero es abismal la diferencia. Yo me doy cuenta en todo, digamos, en los chicos, pero vuelan, digamos, o sea, ya nacieron con la UV, con la autogestión. Es más, se manejan como si lo hubieran visto de toda la vida. Entonces, es impresionante, ¿no? Los cambios van muy rápido, realmente van muy rápido. Antes pensar en 10, 20 años, no había problema y decíamos, bueno, sí, acá 10 años, 20 años. Hoy yo les puedo decir que 5 años, o sea, cuando ustedes empezaron a cursar y ahora, la diferencia ya es abismal. O sea, estos chicos que empezaron hoy en primer año, de acá 5 o 6 años, ya no va a ser nada va a ser lo mismo. O sea, el crecimiento y la velocidad con lo que esto está cambiando es impresionante. Así que, bueno, hay que estar, como dicen los tanos, ayornados todos los días ahí al pie del cañón, no perderse nada, porque si no uno se queda en la nebulosa, ¿sí? Bueno, miren, esta va a ser la planillita que va a aparecer en la UV, ¿sí? Ustedes van a tener que determinar justamente esto, ¿sí? Ustedes tienen que determinar con todos los valores que les dimos ahí arriba y con toda la explicación, ¿sí? Obviamente que se van a equivocar, no importa, pero lo que queremos es que se pongan a calcular, ¿está bien? No sé, Lourdes, ¿cómo vamos a hacer? Abrimos una ventanita en la UV de dudas y consultas para que vayan consultando. Hacemos una para la materia, parte práctica y teórica, todo en un solo chat. Dale, podemos hacer uno para los ejercicios prácticos y después otro para la parte teórica en general, que esté arriba de todo. No sé qué te parece, pero para que siempre veamos. El año pasado se nos hizo mucho lío teniendo varios. Por eso, uno solo, al principio ahí en la primera ventanita, crearlo si querés y poner foro de consultas y dudas generales. Y ahí se tratan todos los temas. Entonces, para ustedes, chicos, va a ser más práctico, para nosotros también, todas las dudas que aparezcan de la fecha, de lo que sea. Entonces, nosotros miramos el foro, vamos contestando, si hace falta contesta el ingeniero Rosso, si hace falta contesta Lourdes, si hace falta contesto todo lo que se va actualizando se ve ahí. Si no, hay que andar revisando 55 foros, digamos, el año pasado nosotros por no conocernos metimos en un brete que teníamos, cada unidad le habíamos puesto un foro distinto. Entonces era una que ustedes se le hacía lío, escribían en el foro general, escribían cosas de la unidad 8, entonces había que mirar el foro, un lío bárbaro. Yo digo, hagamos uno solo para toda la materia y con eso todas las preguntas y respuestas van ahí. Si les parece. Bueno. Ahí lo crees, ya está. Ahí está, listo. ¿Qué les dije yo? ¿Vieron que es el mago de Lourdes? Es que si no lo hago ahora, lo voy a hacer el miércoles que viene. Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo. Hay que decirlo y hay que hacerlo. Ya, listo. Bueno, espero que ustedes hagan lo mismo, pónganse a calcular todos estos valores. Miren, acá está. Esto es lo que ustedes tienen que calcular. Es un número, es un valor, ¿sí? Es súper odioso, pero en definitiva es eso lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, no, pero ingeniero, pero mire que el procedimiento que yo hice, que el momento, que esto, que está perfecto, está bárbaro, está el procedimiento, lo que sea. Vos lo que tenés que hacer es verificar un elemento, ¿sí? Entonces, la correa de techo en la parte central, ¿sí? Cuando decimos correa de techo central, estamos hablando de esto, miren. Un cachito. ¿Cuál es la correa de techo? A ver, ¿dónde está la correa de techo? A ver. Vamos a buscarla acá arriba. ¿Cuál es la correa? Ah, acá está la correa de techo. Miren, esa es la correa de techo. Ah, acá está la correa de techo en la parte central, ¿sí? Vamos a dibujar. Correa de techo en la parte central. Esto es lo que estoy buscando. Ese elemento en la parte central, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Bueno,
Ahí es lo que yo quiero saber. Espérense un cachito. Entonces, ese elemento en la parte central, lo que pregunta la planillita es, debido, acá está analizada, fíjense que yo se las mostré, acá tenemos el peso propio de la chapa de techo, se distribuyen, acá está la correa de 6 metros, que es una viga, con una carga distribuida, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con esa correa central? En números, en valores, ¿sí? Debido a todos estos valores que tenemos acá, peso de la chapa, peso de la correa, sobrecarga, viento, no sé qué sé yo. Bueno, ¿qué le pasa a esa correa? ¿Cuánto es el valor en kilográmetros de momento? ¿Cuánto es el valor del corte y cuánto es el valor del normal? Con esos 3 valores yo voy a dimensionar y voy a decir, bueno, pongo este perfil. Pongo un IPN de tanto, ¿sí? Pero para poder decir eso, lo que tengo que hacer es tener 3 valores acá. ¿Alguno puede ser 0? Sí, por supuesto que puede haber alguno que no tenga. Pero yo tengo que saber ese valor. Lo mismo tengo que saber para ese elemento, ¿sí? Permítanme que se los marque porque esto es muy importante, ¿sí? Y yo les aconsejo, ustedes háganlo como quieran, pero les aconsejo que hagan esto, ¿sí? Vean así. Agarren una franja horizontal, ¿sí? Agarren una franja horizontal. Ahí. ¿Sí? Ahí. Una franja horizontal. Pienso en la correa de techo en el tramo central. ¿Qué pasa con el peso propio? ¿Qué pasa con la sobrecarga? ¿Sí? De a uno lo voy buscando. ¿Qué pasa con el peso propio? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de momento? ¿Cuál es el corte? ¿Cuál es normal? ¿Qué pasa con la sobrecarga? ¿Y qué pasa con el viento que tengo? Una vez que obtuve todos estos valores que están acá, una vez que llené todos estos cuadritos y ya lo tengo claro, recién paso al otro elemento, ¿sí? Pero yo voy analizando elemento por elemento, ¿sí? Lo principal es pensar y veo cuáles son las acciones que va a haber, que van a tener, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. No traten de agarrar en forma vertical las columnas y decir, a ver, el peso propio, ¿qué le hace a este? Porque se van a marear, ¿sí? Porque ustedes siempre van a verificar elementos. Ustedes no verifican peso propio, ustedes no verifican sobrecarga, ustedes no verifican viento. Ustedes calculan las acciones en los elementos. Entonces, mi objetivo es conocer qué le pasa al elemento. Por eso siempre en sentido horizontal. ¿Está bien? Por supuesto que esos elementos están dentro de la estructura y hay que considerar bien todas las acciones y demás. ¿Está claro? ¿Qué les aconsejo? Que vayan despacio, uno por uno, calculando y viendo qué es lo que pasa, ¿sí? Ustedes se van a encontrar, cosa que yo no lo tengo acá, a ver si lo tengo, denme un segundito, porque no está, creo, el de las acciones, perdón, ¿te acuerdas que habíamos dicho el lunes que íbamos a poner el de más y menos también? El de más y menos, sí. Pero no sé si lo tengo acá, la verdad que no me acuerdo. De última, lo que podemos hacer, se me ocurre, es mostrar cómo hacer las tablas del V total. Más o menos igual. Sí, eso puede ser, está bueno que vos se las puedas subir como ejemplo para que ellos lo vean, ¿sí? Sí. La idea, chicos, no es que no se preocupen si se equivocan. La idea es justamente que se equivoquen, ¿sí? Ustedes van a llenar esta tablita, las primeras tablitas las van a llenar. Nosotros la vamos a calificar, el sistema lo va a calificar. Ya vemos si le ponemos aprobado o reprobado o si le ponemos una nota en función de la cantidad de errores. Profe, o sea, ustedes van a hacer una tablita en la UE y rellenamos con los datos esto es para el miércoles que viene, ¿no?
La tablita va a ser la misma. Yo diría que lo pongamos para el viernes que viene. Claro, ¿ves? Acá yo diría que ustedes lo tienen que llenar con los datos para el día viernes 23, ¿sí? Y después nosotros le vamos a hacer los reales de cada una, ¿ves? Le vamos a poner todos los resultados, estos que tienen acá. Entonces, la idea es justamente que ustedes empiecen a comparar, y empiecen a buscar y a jugar ustedes con los errores. Decir, bueno, a ver, el resultado era, no sé, 853. Y a mí me dio 433. ¿Por qué le erré? ¿En dónde le erré? ¿Qué pasó? Consulta con otro compañero, lo buscan, lo miran. Entonces, es esa la forma de trabajar, ¿sí? De yo poder encontrar mi error. Una vez que ustedes encontraron su error, ya está. Eso es un aprendizaje que no se lo va a borrar nadie, porque ustedes mismos van a razonar tratando de encontrar el error. Si yo les digo cuál es el error, es lo mismo que estamos haciendo ahora. Voy a volver a repetirle, para eso les subo directamente toda la resolución diciéndole, miren, acá está, así se hace. Y ustedes no aprendieron nada. La forma de aprender es esa que yo les digo, ¿sí? Poder empezar a pensar de esa forma, calcular y insistir hasta llegar a un valor y que haya una fecha en que lo tengan que subir y ustedes sí o sí tengan que poner ese valor. ¿Me equivoqué? Bueno, no importa. ¿En qué me equivoqué? Me equivoqué en esto. Listo, ya está. Aprendí cómo se hace. Esa es más o menos la idea que tenemos, ¿sí? Ahí me preguntaban, creo, si no me equivoco, que si es individual o si es particular. No, es particular. Cada uno de ustedes tiene que... ¿Qué es lo que hacíamos? Normalmente hacíamos 2 tablitas. Que podemos hacer eso, si querés, Lourdes. Podemos, primero, por ahí podemos poner, qué sé yo, el día miércoles, que ya tengan que cargar la tabla con los signos, ¿sí? Y los más y menos, y tracción, compresión, y si no, entonces, ¿qué hacíamos? La tablita, no tenés ninguna para mostrarles. Ay, no, pues si yo no me acuerdo. Resultados ni nada. ¿Pero la tenés ahí o no? Sí, acá la tengo abierta, puedo compartir yo y vas hablando de última. A ver si la tenés para compartirla. ¿Sí? ¿Cuál es la idea, chicos? Esto podemos hacer nosotros un análisis sin tener que poner números. ¿Por qué? Porque nosotros analizando la estructura como la analizamos recién, fíjense que en el análisis que hicimos anterior, ahí va. Ahí está cargando. Tenemos que se cargue para que ustedes vean. Bueno, les puedo asegurar que esta es una de las mejores formas que hemos encontrado para que ustedes puedan empezar a comprender esto. Y les vuelvo a insistir nuevamente con lo que les digo. Hagan el ejercicio en forma individual y pónganse 100% a tratar de resolverlo y encontrar a dónde se equivocaron, por qué, cómo y todo eso. Porque si no, va a pasar eso. Después cuando tengan que resolver particularmente en el examen, no van a poder resolverlo, digamos, porque la cuestión de todo eso es justamente esa, es poder pensar en, ¿cómo se llama? Poder pensar en cómo se resuelve, ¿sí? Entonces, fíjense, lean un poquito lo que está ahí arriba. Mostrarle arriba, la idea es, por ejemplo, la primera individual que sea conceptual, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar, vamos a analizar juntos y vamos a decir, che, la correa de techo, por ejemplo, en el centro y en el apoyo, ¿sí? La correa de techo. Ahí veo que hay un alumno que está preguntando que... Sobre los recursantes regulares. En condición de alumno regular, bueno... Ya charlamos del tema, cosas, se me están yendo de cosas, me están preocupados. Si tienen que hacerlo, lo tienen que hacer. Sí, lo van a tener que hacer todos. El regular, el no regular, el irregular, todo el mundo va a hacer estos ejercicios, ¿sí? Porque son justamente por eso. Por más que ustedes estén recursando, la idea es que nosotros tengamos registro de cómo les va con estas cosas a ustedes, ¿sí? Aparte, la virtualidad nos permite hacer eso, ¿sí? Ustedes tienen que aprender, más allá de hacer o no hacer los ejercicios, la idea es que aprendan, ¿sí? Si yo... A ver, a mí no me sirve conocer si ustedes llenaron o no llenaron el ejercicio. No me interesa
eso, lo que me interesa es que ustedes aprendan. Si a ustedes no les interesa aprender, me dicen, mire ingeniero, a mí no me interesa, yo no voy a subir el ejercicio porque no tengo ganas, yo rindo el parcial y si me va bien usted me aprueba y si me va mal, me va mal. Bueno, bárbaro, ningún problema, pero a los ejercicios no los vamos a tomar en cuenta como nota al final, digamos, para promediar con los parciales. Simplemente vamos a utilizar la nota de los parciales, recuperatorio y demás. Pero esto les va a servir a ustedes, ¿sí? Fecha del parcial, después de hacer 5, 6, 7, 10 ejercicios de esto, todos los resultados les siguen dando mal. Bueno, abran el ojo porque evidentemente hay algo que, y a lo mejor a otros compañeros les da bien. Bueno, empiecen a ver qué pasa, por qué a usted le da mal y a los otros les da bien. ¿En qué me estoy equivocando? ¿En qué estoy fallando? Vengan con las dudas que tienen a la clase que viene, ¿sí? Ustedes van a subir, van a poner los valores, los van a ¿cómo se llama? Los van a cotejar con otras cosas y van a poder entender o no qué les pasó, ¿sí? A mí no me sirve de nada ponerle los valores más. Para mí sería a lo mejor mucho más fácil. Les subo el ejercicio, les subo los resultados, les digo, chicos, practiquen, estudien y ya está. Entonces, digamos, el tema es ese, digamos, pensar justamente en eso, ¿sí? Entonces, fíjense, no sé si vos podés hacer un ejemplo ahí, podés cargar un más, un menos, un sí, un no. Sí. Por ejemplo, el momento y un corte solo tenemos que poner si tiene o no tiene. Sí, no. Claro. ¿Ven? Y en normal, ¿Sí o no? Si tiene, si es de compresión, va al menos. Si fuera de tracción, va al más. Y si no tuviera, va no. No, sí. Exactamente. Sí. Ahí están las instrucciones ahí arriba, ¿ven? Ahí dice cómo completar. Para que el sistema te lo corrija y ellos puedan ver. Creo que sí, bueno, el resto está... acá están las otras tablas también. Pero, a ver, claro. termino el intento. Bueno, yo creo que tendríamos que dividirlas. Ya vemos cómo las dividimos después. Si a lo mejor las podemos dividir en una o en dos, una cosa así. Dale. Ah, y claro, está para ver el intento. Igual no está si está correcta, si no, porque está solo para ver el intento. Ah, claro, falta ver. Bueno, ¿qué va a suceder? El sistema les va a entregar a ustedes cuáles están bien y cuáles están mal. Entonces, ¿qué tiene de bueno, por ejemplo, esta primera tabla? Fíjense, es conceptual, o sea, ¿en qué sentido? Yo puedo saber, yo me puedo dar cuenta, analizando la estructura hoy, si un elemento tiene momento, no tiene momento. Si tiene corte, no tiene corte. Si tiene un esfuerzo normal, y si tiene un esfuerzo normal, si es de tracción o de compresión, ¿sí? Yo puedo saber al principio eso, ¿sí? Independientemente del número, ¿sí? Yo tal vez en la primera análisis no sé qué número va a tener, pero yo sí sé, fíjense, ¿me dejas compartir, Lourdes? Sí, compartí, tranquilo. Miren. Un ganchito que... Correa de techo. Vamos a hacer un ejemplo, correa de techo. Peso propio, sobrecarga y viento. A ver, la correa de techo está acá. Miren, ahí la tenemos la correa de techo. Para mejor visualización de ustedes, yo acá le pusimos ya los esquemas generales de toda la estructura final, cómo quedaron con todos los cambios que le hicimos antes. Y le hemos marcado en color rojo cuáles nos indiquen esas cosas, ¿sí? Acá está la correa de techo, acá está la viga 1, acá está la diagonal 1, está el parante, ahí está la columna C4, la C3, ¿ves? Que son todos estos elementos que hemos puesto acá, en cada una, y muchos elementos en qué lugar queremos, ¿sí? Porque, por ejemplo, la viga 1, nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa en el centro de la viga 1 y qué pasa en el apoyo? ¿Sí? Y así con cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en esta correa, ¿sí? Yo ya antes, cuando la analizamos y cuando la vimos acá, dijimos, bueno, es como una viga simplemente apoyada. Tiene la carga de peso propio y sobrecarga desde arriba. Y bueno,
yo ya sé que este elemento se va a flexionar y va a tener, en el centro va a tener momento y corte cero, y en los extremos va a tener momento cero y corte máximo, ¿sí? Va a tener compresión o tracción, esfuerzo axial, no va a tener esfuerzo axial. Entonces, yo ya sé que acá, ¿qué pasa? Peso propio, momento, sí. Corte, sí. Normal, no tiene. Por la sobrecarga, la misma correa. ¿Tiene momento? Sí. ¿Tiene corte? Sí. ¿Tiene normal? No tiene normal. Y después lo mismo hago con el análisis del viento, ¿sí? Entonces pongo, ¿tiene momento por el viento? ¿Tiene corte por el viento? ¿Tiene normal? Sí, no. Y si tiene negativo, compresión, o positivo, tracción, el que sea, ¿sí? Entonces, es importante llenar esto de esa forma. ¿Por qué? Porque esa forma a mí me permite saber si yo estoy analizando bien la estructura, ¿sí? Porque yo no puedo ponerme a calcular una estructura, o sea, llenar después esta planilla con números, si primero no sé si el número, primero no sé si tengo que poner un número, ¿sí? Porque a lo mejor en alguna casilla dice, che, no tiene normal, o sea, acá no va un número. Si yo pongo en este análisis y que no tiene normal este elemento, por ejemplo ahí, y después en la próxima planilla le pongo un número, bueno, algo está mal, porque primero yo dije que no tenía normal, y después lo calculé, inventé un esfuerzo normal, entonces, bueno, ¿a dónde estamos parados? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces, es fundamental esto de hacer el análisis conceptual. Una vez que yo tengo estructura y ya sé cada elemento cómo funciona, ¿sí? Y de ahí después me voy a hacer el cálculo preciso, digamos, de lo que son los números. Yo creo que alguien preguntaba por ahí, si no me equivoco. ¿Con qué exactitud hay que cargar los valores? ¿Con qué exactitud? Bueno, ¿qué pusiste, Lourdes? Eso es más o menos un 5%. 5% de más. En realidad es un de 10, claro, 5 del valor exacto. Y ahí, sí. O sea, entre eso, ese rango les va a dar bien. No es que un 80% bien, no bien. Decimal explicado también en la planilla para subirla. Y bueno, no se preocupen, vamos a hacer la primera prueba. Vamos a estar muy atentos esta semana, apenas se lo subamos, para que ustedes a medida que lo vayan calculando y tengan dudas, vayan escribiendo en el foro y todo el mundo puede ir. No importa que se equivoquen, equivóquense, y demás, ¿sí? Mucho de eso se va a resolver cuando nosotros le subamos después la resolución, ¿sí? Y la explicación de esa resolución. Pero este trabajo que hacemos ahora lo vamos a hacer todas las clases con todas naves distintas, con todas estructuras distintas. La idea es que ustedes agarren una gimnasia en el análisis. Todos son articulaciones perfectas. Pero la idea es que les decía que ustedes tienen que analizar, digamos, estructuras para poder ponerse cancheros, digamos, con